días, iglesia, ¿cómo están? Voltea a ver al que tienes al lado, al que tienes atrás, al que tienes a todos lados. O sea, sí, voltea a ver y dile, qué bueno que estás acá. ¿Cuántos saben que es una bendición que Dios nos haya escogido para revelarse a nosotros? No a todos, ¿verdad? Sino Dios ha escogido a quien revelarse, y eso es para que tú te sientas demasiado bendecido. Pero antes de comenzar, te voy a pedir que repitas después de mí. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, me alegraré y me gozaré en él. Ahora voltea a ver al que tienes a un lado y ve si está gozoso. Y las mentiras no son de Dios, entonces voltea a ver si está gozoso. Pero bueno, el tema que Dios ponía hoy en mi corazón se llama cavando pozos. Al igual y ya sabes de qué historia te voy a hablar, ¿verdad? O quizás no. Para todos aquellos que están leyendo la Biblia en un año, el día viernes leímos este pasaje, ¿sí? Imagínense que les tocara examen. ¿Qué tocó el viernes? ¿No? Y todos, buenas tardes, yo empecé por Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, y todos así, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, te voy a pedir que me acompañes a Génesis 26, del 1 al 5. Y dice, en este tiempo hubo mucha hambre. En aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Amén. Yo leí este pasaje el día viernes y me llamaba la atención algo. Cómo Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto. Y yo decía, ¿cómo? Pues si todavía estaban en un tiempo de escasez, en hambruna. Cuando había tiempo de escasez en esos tiempos, pues obviamente se empezaba a morir el ganado y todas esas cosas. Y la gente, como lo vemos en José el Soñador, también hubo una hambruna que sus hermanos fueron, ¿verdad? Y se lo encontraron en Egipto, ya siendo gobernador de Egipto. Pero cuando solía haber hambruna, la gente iba a Egipto, ¿ok? Es como si nosotros aquí en México hay hambruna y nosotros nos vamos a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sí pasa? Luego, buenas tardes. Y te vas a Estados Unidos, ¿no? Porque dices, pues México está escaso, pues vamos allá, ¿no? Que el país está bendecido. Pues algo así pasaba en estos tiempos. Pero me llamaba la atención que Dios le decía a Isaac, no vayas a Egipto. La Biblia en este pasaje no comienza diciendo los planes de Isaac, ¿o sí? No, ¿verdad? Solamente dice que había hambruna. Y Dios le dice, así aparece en la Biblia con letras más grandes y con comillas, diciendo, no vayas a Egipto. Y yo me ponía a pensar y yo decía, ¿cómo es que aunque quizá la Biblia no comienza diciendo los planes de Isaac, cómo es que Dios sabe nuestros planes, ¿no? Quizá Isaac no le había dicho a nadie, pero Dios sabía los planes que tenía en su cabeza. Yo no sé qué tú planes tengas, ¿verdad? En tu cabeza, que ahí estás planeando, ¿no? Ya viste tu futuro, ¿no? Nada más te falta tu bola mágica, ¿no? Pero ya tienes tu futuro aquí en tu cabeza. Pero a veces Dios es así como fue con Isaac, así es con nosotros, ¿no? Y yo me ponía a pensar y yo decía, qué difícil para Isaac que ya tuviera un plan en su cabeza y que Dios le dijera, no vayas a Egipto, no lo hagas.
¿no? Me llamaba demasiado la atención porque muchas veces así Dios ha sido conmigo. Yo tengo planes en mi cabeza, yo digo, ya me voy a ir para allá, sí, mira, ya 10 pasos, luego a la derecha y súper sensacional. Y de repente Dios llega y te dice, no lo hagas, no lo hagas, quédate ahí a donde estás. Y tú, buenas tardes, Señor. Si mi plan se veía mejor que el tuyo, yo me ponía a pensar en Isaac y yo decía, estaban pasando un tiempo de escasez, aparte estaba rodeado de filisteos. Imagínate el ambiente, ¿no? No creo que se tornara el más espiritual, ¿no? Sino yo imagino que había muchos comentarios de, ay, está fea la situación, ¿no? E Isaac ahí como diciendo, Santo Jesucristo, ¿qué hago acá? Mejor me voy para allá, ¿no? Al menos estaré bien económicamente, pero de repente Dios le dice, no vayas a Egipto, y le dice, quédate ahí, y ahí yo te voy a bendecir. Yo no sé cuántas veces, iglesia, tú has pensado huir de algún lugar. Y qué difícil es cuando Dios te dice, quédate ahí, aunque no estés cómodo, aunque el ambiente no te agrade, aunque las cosas no salgan como tú quieres, aunque quizás tengas un plan mejor. Qué difícil es que Dios te diga, quédate ahí, porque ahí yo te voy a bendecir. No sé si tu mente estaba pensando en huir de algún lugar, ¿verdad? No sé si tu mente estaba pensando en hacer, quizá tu mente ya tenía planes. Y la palabra del día de hoy es, quédate ahí. Ahí te voy a bendecir. Igual quizá estabas pensando en ya decirle a tu esposo, gracias por participar, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Adiós, ¿no? Y Dios te dice, quédate ahí, porque ahí yo los voy a bendecir. Quizá en tu trabajo estabas pensando en renunciar y Dios te dice, quédate ahí porque yo te voy a bendecir. O incluso en la iglesia, ¿no? Quizá estabas pensando, mejor me voy a casa de Dios, ¿no? Y Dios te dice, quédate ahí porque yo te voy a bendecir. Claro, no quiero decir que sea fácil, ¿verdad? Porque el ser humano, cuando suele sentirse incómodo, empieza a buscar salidas en las cuales no se sienta de esa manera. Pero así como Dios le dijo a Isaac, quédate ahí que yo te voy a bendecir, sé obediente. Para Isaac no fue nada fácil. O sea, imagínate el plan de su cabeza para que Dios se le haya revelado y le haya dicho, quédate ahí, Isaac, por favor. Ahí vamos, listo. A todos los que estamos acá, Dios quiere bendecirnos, ¿sí? ¿Tú anhelas que Dios te bendiga? ¿Sí? Amén. Amén. Yo me ponía a pensar, constantemente yo les he platicado que mi mente es complicada, ¿no? Todo el tiempo estoy, ¿y por qué? Y esto, y el otro, y así, ¿no? Y eso me lleva a pensar como que cosas raras luego. Pero yo me ponía a pensar, por ejemplo, cuando levantamos cuando se iba a hacer lo del plan del techo, nosotros hablábamos con el dueño y le decíamos, porque teníamos el contrato solamente por medio año. Entonces dijimos, no podemos levantar el techo y que de repente el dueño nos diga, pues ¿saben qué? Gracias, porque pues ni en mi sotehuela cabe, ¿no? Taparía yo todo el fraccionamiento, ¿no? Con el techo. Entonces dije, no, pues no. O sea, mi esposo dijo, vamos a hablar con el dueño, porque esto es para largo, no es para 6 meses. Y antes de levantarlo tenemos que platicar con él. Pero yo me podía pensar, ¿por qué muchas veces Dios nos bendice? Y es que Dios quiere soltarte bendición, pero sabe que eres inconstante. Sabe que no eres una persona firme. Sabe que en cualquier incomodidad vas a salir huyendo. ¿Y quién se atrevería a hacer una inversión grande en algo que
Nadie, ¿o sí? Seamos lógicos, nadie. Por eso Dios, siempre que llegamos a algún lugar, Dios nos dice, echa raíces, ¿sí? Porque Dios quiere invertir en ti. El problema es que muchas veces nosotros no estamos listos para que Dios invierta en nosotros. La inversión ya está. El problema es que muchas veces somos inconstantes y dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos, no solo en algunos, sino en todos. Y yo me ponía a pensar y yo decía, Dios a nosotros nos ha ido soltando la bendición poco a poco conforme nos ha hecho crecer en nuestro carácter y en nuestra firmeza, ¿sí? Porque si nos soltara todo de un jalón, quizás pasaría como cuando, no sé si alguna vez se metieron a una tanda y la señora de la tanda se fue con la tanda. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Y pues uno siente así como que, ¿qué pasó? ¿No? Siente uno feo. Imagínate que Dios te deposite y que tú digas, sale, bye. Y Dios es que yo te quería usar para que bendijeras a los que tenías a tu alrededor, pero en ese lugar. Y no sé tú qué estás haciendo, ya te vas para otro lado, ¿no? Y muchas veces Dios no nos bendice por esa razón, porque somos inconstantes, porque una vez que ya nos está dando la bendición, dices, no, ya me siento incómodo, estoy rodeada de filisteos, ya no quiero. Y muchas veces no escuchamos que Dios nos dice, quédate ahí, porque ahí yo te voy a bendecir. Y puede pasar en todo, no solo en los trabajos, en la familia, en el ministerio también. Mi esposo y yo pasamos un tiempo complicado. Y yo pues ya saben, bonitas las mujeres que somos emocionales, ¿no? Que tenemos pulpos, así, muchos brazos de emociones. Y yo muchas veces le decía yo a mi esposo, ya vámonos, ya, tira todo, ya, en este momento, es ahora, ¿no? Y mi esposo me decía algo, y me decía, es que Dios no me lo ha dicho. Y yo, ay, este varón, decía, no puede ser este hombre. Pero yo le doy muchas gracias a Dios que mi esposo escuchó siempre la voz de Dios y no escuchó la mía. Porque si Isaac, no hubiera escuchado la voz de Dios, se hubiera dejado ir por sus motivos que tenía en ese momento. Sin embargo, escuchó la voz de Dios y aunque dijo, mi entorno no me gusta, estoy rodeada de filisteos, yo no sé cómo Dios le va a hacer, dijo, ok, yo soy obediente a lo que Dios dice, y se quedó. Dios quiere bendecirnos a todos. Sin embargo, algunos solo tienen motivaciones, pero les falta firmeza. Voltea a ver al que tienes al lado y dile, ¿tú te mueves por motivaciones? ¿Tienes motivaciones en la vida o tienes firmeza? La motivación pasa, la firmeza no. Hay otros, ¿verdad?, que quizás el entorno no les motiva, ¿no? Puedes ver al que tienes al lado y dices, Señor, me estofé, dame harta, ¿no? Dame harta. Pero tienen firmeza para permanecer. Y es en aquellos en donde Dios deposita sus riquezas, porque saben que no tienen motivaciones, no se mueven por motivaciones, sino tienen firmeza, saben a dónde van a llegar. Yo no sé por qué esta hora siempre se ponen serios. Yo en mis propósitos de año dije, voy a ser más romántica, Señor. Ya estoy orando, ¿no? Ya nada más que el Señor quiera, ¿verdad? Lo que muchas veces para nosotros es el peor lugar y es difícil de soportar, para Dios es la tierra para hacerte florecer. Eso digas, ¡ay, qué feo este lugar!, ¿no? Pero Dios te puso ahí, ¿sí? Porque si no nos pusiera en un lugar donde nos incomoda, no habría forma de que nosotros sacáramos fruto, ¿sí? Les decía el domingo pasado, la semilla se entierra ¿en dónde? En la tierra, pero está oscuro, ¿cierto? Yo me imagino que si todos fuéramos semillas, así como todos somos ovejas, diríamos, ¡ah, ya no veo nada!, ¿no? Estoy apretada, ¿no? Ya no sé qué pasa, ¿no? Y luego que te echen agua y tú, ¡ah! ¿No? Señor, ¿no? Ponte a pensar un
un minuto como semilla. Dirías, está feo, ¿no? O sea, yo sé que las semillas bastan. Pero ponte a pensar, imagínate que eres una semilla, que te echan tierra y luego te ponen ahí, te echan agua, ¿no? Y tú así, santo Dios, ¿no? Me gustaba una vez, escuchaba a alguien que decía que para que los árboles crezcan, ¿qué les echan? El abono, ¿no? ¿Y qué es el abono? Popó, ¿no? Sí, ¿no? Trae ahí cosas ahí raras, ¿no? Y Dios te dice, te voy a echar crecer, te voy a hacer crecer, y te echa, y tú, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿No? Y Dios, te estoy haciendo crecer. Y tú, es que la circunstancia no me gusta. Y Dios, es que te echa abono, hija, ¿no? Es que te echa abono, hijo, para que crezcas. Y tú, no me está gustando la situación. Y Dios, te estoy abonando para que crezcas, para que seas un gran árbol. No seas ahí una ramita que cualquiera pisa, sino que seas un árbol que dé sombra a muchos. A pesar de lo incómodo que sea el lugar o la situación, si Dios te ha dicho que eches raíz, sé obediente. Muchos se mueven por motivaciones y toman decisiones por sus motivaciones, no por escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa si alguien siembra muchas semillas y se va? Va a crecer la semilla, ¿no? Pero alguien más comerá de su fruto, ¿cierto? Y quizás la cosecha que te tocaba a ti, por falta de firmeza, le toque a alguien más. No seas de los que dejan abandonada su cosecha. Sé de aquellos que se esperan para recibir la cosecha. ¿Dios es nuestro dueño? Levante la mano quien crea que Dios es su dueño. ¿Sí? A ver, ¿veo? ¿Sí? O todavía están así como que pensando, ¿no? A ver quién me da el mejor precio, ¿no? A ver quién ofrece más. No creo que alguien más te ofrezca más que Dios, ¿ok? ¿Dios es nuestro dueño? ¿Sí? Ahora el dueño, si tú eres una semilla, Él decide dónde plantarte, ¿cierto? No tú. La semilla no está, aquí no, Dios, ahí te pongo. Y tú, ay Señor, ¿no? Y Dios, ahí te pongo, ¿sí? El dueño decide dónde plantarte, no tú, ¿sí? Aunque quizás no sea lo más sabio, que no se te olvide que Dios es más sabio que todos los que estamos aquí reunidos. Aunque la situación sea incómoda, recuerda que Dios decidió plantarte en ese lugar, ¿sí? Y no huyas. No pongas tu mirada en la tierra, o sea, en las circunstancias, en lo que estés pasando. No veas las piedras que tienes a tu alrededor, ¿verdad? Porque observamos una tierra y vemos piedras, ¿no? Y Dios sabe qué piedras quita y qué piedras deja, ¿ok? Hay piedras que ayudan a cuidar la semilla, pero hay piedras que estorban a su crecimiento. Y el deber de Dios es quitar aquellas piedras que estorban para tu crecimiento, pero hay otras que deja para que tú seas fuerte al momento de que estás creciendo, ¿sí? No veas la tierra, no veas las circunstancias, pon tu mirada desde un principio en la recompensa final. No veas que ahorita eres una semilla, no veas que estás debajo de la tierra, sino pon tu mirada en lo que vas a hacer. Yo a veces platico con mi esposo y luego me dice, ¿tú imaginabas que ibas a llegar a ser pastora? Y yo, no, la verdad es que no. Y luego, ¿cómo era? Pues menos, ¿no? Yo decía, no, pues menos, Señor, no, Juanis, no. Le digo así a mi esposo. Y yo una vez le preguntaba y le dije, ¿y tú? Y me dijo, Dios siempre me dijo que me iba a usar. No sabía de qué forma. Dice, algún momento lo llegué a sentir en mi corazón. Dice, y por eso cuando tú me decías que nos fuéramos, Dios me decía, permanece, porque hay algo para ti. Y yo, buenas tardes, gracias a Dios, ¿verdad? Que no me hiciste caso. Por favor, hombres, cuando su esposa se mueva por motivaciones, no le hagan caso. Yo les doy permiso. Les doy permiso. ¿Quién les dio permiso? ¿Sí? Cuando su motivación sea el rencor, no le hagas caso. Cuando su motivación sea la emoción, no le hagas caso, por favor. ¿Sí?
yo te doy permiso de que la ignores, ¿no? Y que le digas, aléjate de mí, Satanás. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero es que luego somos las mujeres ahí la piedra, nos creemos límite, ¿no? O sea, tropezamos de nuevo con la misma piedra y a veces nos creemos límite, ¿sale? Pero no le hagas caso cuando tu esposa se mueva por motivaciones. Y lo mismo te digo, mujer, edifica cuando tu esposo se mueva por motivaciones, ¿sí? Cuando su motivación sean las cosas terrenales y no sean las cosas celestiales. Edifica. Dios le dijo a Isaac, le dijo, en esa tierra donde no te gusta ahorita, en el lugar donde estás, yo estaré contigo y te bendeciré, ¿sí? Y yo quiero decirte algo, iglesia, en la tierra que estás ahorita, Dios estará contigo y se va a glorificar, ¿sí? Tienes que creerlo, aunque sea incómoda la situación, aunque esté difícil, aunque tu carne se duela, aunque tu carne parezca que le echan limón y sal, ¿no? Dios se va a glorificar en tu vida. Y Dios le dijo a Isaac, y te sostendré. Y yo quiero decirte, no importa qué difícil sea la tierra, no importa qué difícil sea la situación, no importa qué difícil sea el entorno, Dios te sostendrá en esa tierra. Y para todos los que crean, digan amén. Aunque para Isaac todo le decía vete, ¿no? Porque a veces te puedes analizar y dices, pues es que ya toda mi lista dice vete y Dios está. No, ¿y tu Señor? O sea, ya te traje mi lista, mira, por favor date cuenta, ¿no? Y el Señor, no, hija, no. Y tú, ay. Dice, aunque para Isaac todo le decía vete, no se movió por lo que veía, ni por lo que sentía, se movía por la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando no oramos? Nos movemos por nuestras motivaciones, nos movemos por lo que sentimos. Y es ahí porque muchas veces andamos llorando, porque no oramos, no escuchamos la voz de Dios y solamente nos movemos por nuestras motivaciones. Sí. Y aparte luego, Señor, ¿por qué lo permites? Y el Señor, te dije no, pero nunca me escuchaste, ¿no? Te dije no, pero le hiciste caso a tu corazón, le hiciste caso a tus sentimientos, le hiciste caso a la comadre, le hiciste caso al vecino. Pero yo te dije, no, quédate ahí, no vayas a Egipto. Y tú, necio, sí voy, no, porque lo siento, ¿no? Y luego decimos, ya, es que lo siento, es de Dios, ¿no? Y Dios así como, no, hija, no, ni me has preguntado nada, ni siquiera lo has orado, ni siquiera lo has ayunado, ¿no? Y tú, ya lo siento, que es de Dios, ¿no? Y Dios así como que, pero si ¿cuándo has venido conmigo a preguntarme? Muchas veces queremos ser bendecidos, pero por nuestra falta de firmeza y estabilidad no somos bendecidos. Dile al que tienes al lado, ¿quieres ser bendecido? ¿Sí? ¿Te respondió sí? Ahora dile, pues sé firme. Sé firme y sé estable. Te voy a pedir que me acompañes otra vez a Génesis 26, versículo 12 al 18. Dice, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así Abimelec le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí
y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado tiempo después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Vemos que Isaac fue obediente, y ¿qué dice que hizo Dios? ¿Lo bendijo al qué? Al 100%. Si eres obediente, Dios te va a bendecir al 100%. Aguanta, resiste, sé firme, ten carácter, no renuncies. Cuando Dios comienza a bendecir a una persona, porque lo vemos en la Biblia, ¿qué empezaron a ver los filisteos? Que Dios estaba bendiciendo a Isaac, y ¿qué sintieron? Envidia. Cuando Dios empieza a bendecir a una persona, vamos a tener dos actitudes, o podemos notar dos actitudes. La primera actitud es de admiración, de decir, wow, Dios lo está bendiciendo, oye, ¿cómo lo hiciste? De gozo. Pero habrá otra actitud de envidia. Decir, ay, ¿por qué ahí? ¿Por qué ahí, cha? Ay, yo me lo merezco más, ¿no? Podemos tener esas dos actitudes porque Dios nos enseña en la Biblia, ¿verdad? Y te da a escoger cuál quieres, ¿no? ¿De cuáles quieres ser? ¿De qué equipo? Los que te admiran son aquellos que se gozan y reconocen tu esfuerzo, ¿ok? Saben lo que te ha costado llegar a lo que tienes, ¿verdad? El permanecer, el incomodarte, el que lloraras quizás muchas veces, ¿verdad? Reconocen tu esfuerzo. Y los que te envidian son aquellos que quieren lo que tú tienes, pero sin sacrificio y sin esfuerzo, ¿sí? Te envidian porque dices, yo quiero eso, pero no están dispuestos a esforzarse ni a sacrificarse. Y dice la palabra que no hay gloria sin sacrificio. Muchos quieren gloria, pero pocos quieren el sacrificio. Jesús fue glorificado sobre todos, ¿sí? Pero ha hecho el mayor sacrificio. Y muchos quieren gloria, pero no están dispuestos a sacrificarse. Y entonces es más fácil que envidien, ¿no? Ay, ¿por qué? Ay, no sé. Iglesia, yo te pregunto, ¿cuántas lágrimas te ha costado tener lo que tienes? ¿Cuántas? ¿Y te has puesto a pensar cuántas lágrimas le ha costado al que tienes al lado tener lo que tiene? Sí. Quizá cuando sientas envidia en tu corazón, ¿verdad? Ponte a pensar cuánto le ha costado tener lo que tiene y si estás dispuesto a pagar el precio por lo que él tiene. Sí. Para algunos es más fácil criticar que esforzarse. Para otros es más fácil quejarse que esforzarse, ¿no? Ay, no, yo no puedo. Pues sí, es más fácil quedarte ahí en tu estado de confort. Porque para muchos el esfuerzo te llevará a incomodarte, ¿sí? El que Dios te bendiga te llevará a incomodarte en la carne cuando te tienes que parar a las 6 de la mañana a orar por tu bendición. Te llevará a incomodarte en la carne si quieres unos hijos bendecidos, guardar su futuro, orar por tu nuera, tu nuero, ¿verdad? No es fácil pararte a las 6 de la mañana y decir, en el nombre de Jesús yo creo que mi hija va a ser sabia al escoger a su varón, ¿no? No es fácil. No es fácil, no creas que te despiertas así, ay Señor, no, siento el gozo, tu gozo, aquí, no. Pero, a veces nos paramos a orar con motivación en el corazón. Y yo he visto a muchas, o a muchos también, quedarse en el camino, ¿no? Ahí van, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, ya no me levanté, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya no me levanté, Señor, perdóname, ¿no? Pero la motivación pasa. Pero cuando sabes lo que quieres, eso es lo que te mantiene.
muchos es más fácil, esto se va a escuchar feo, pero no es grosería. No es grosería según yo, ¿no? A menos que alguien me corrija, ¿no? Y ahorita ya acá la suelto, ¿no? Para muchos es más fácil quedarse en su forma tan mediocre de amar, ¿no? Porque cuando Dios te empieza a incomodar y te quiere entregar algo más, para otros es, acá me quedo, no, me siento incómodo, no. Y Dios te dice, uy, no te puedo confiar más, no puedo confiarte más, quisiera, pero tú no me dejas, ¿sí? Para poder ser de bendición a otros, necesitas amar a todos, ¿sí? Porque si no nos volveríamos tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú me caes bien, tú no, ¿no? Pero para que Dios te bendiga en gran manera, necesitas amar a todos. Para que cualquiera, aunque te caiga mal la persona, se acerque pidiendo ayuda, tú le digas sí, no. Pero para eso Dios nos lleva a incomodarnos. El esfuerzo te llevará a controlarte. ¿Cuántos dicen amén al dominio propio? Te llevará a controlarte. ¿Qué pasa si no te controlas? Tarde o temprano dejarás tiradas las cosas. Y Dios necesita hombres que se controlen, mujeres que se controlen para que Él les pueda dar. ¿Sí? El esforzarte muchas veces te pondrá en situaciones en las que no te sientas cómodo. Para todos los que se sientan incómodos, gracias Señor, gracias, voy a permanecer, voy a resistir. Y te voy a pedir que me acompañes a Génesis 26, 19 al 24. Y dice, cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron alocadamente. Así dice mi Biblia, no sé qué diga la tuya, pero dice así. Con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo se le llamó espacios libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que yo estoy contigo. Por el amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Versículos más arriba, y lo leímos, dice que Isaac empezó a cavar en los pozos que eran de su padre, ¿cierto? Pero alguien les había echado tierra, no sé quién, ¿sí? Y yo quiero decirte algo, iglesia, tú eres un pozo, ¿sí? Ven que mi esposo siempre, ahora le van a dar sentido al pocito, mi pocito. Ah, mi pocito. Hermoso mi pocito. ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Tú eres un pozo. ¿Sí? Ve al que tienes al lado y dile, eres un pozo. ¿Sí? Brota agua brota agua de vida en tu interior. Pero muchos filisteos, ¿no? Han echado tierra y quizás te han echado piedras y te han tapado, ¿sí? Dice la palabra que Isaac cavó los pozos que eran de su padre, ¿sí? Y yo creo, iglesia, que es tiempo de cavar los pozos de nuestro Padre. Es tiempo de cavar, es tiempo de arrebatarlos, es tiempo de levantarnos y de decir, eso nos pertenece. Porque muchos los han tapado y quizás muchos hemos pensado que ya no hay agua sobre ellos, que ya no hay bendición, que ya no hay de dónde sacar más, ¿sí? Pero es tiempo de saber que Dios nos ha confiado pozos y es tiempo de cavar, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar cuando uno cabe pozos? Nos va a pasar lo mismo que Isaac, ¿no? Quizás va a haber pleito, ¿no? El primer pozo se llamó
pleito, porque pelearon con él. El otro se llamó enemistad. Y quizá tú así te sientas, ¿no? Y sientas y dices, no, todo está mal, puros pleitos, puros conflictos, enemistades, ya nadie me quiere, pero yo quiero decirte algo. El tercer pozo se llamó espacio libre. Llegó la calma, llegó la paz. Pero algunos al primer pozo y ven que las cosas empiezan a complicar, desisten y no quieren cavar más. Algunos resisten el primero, cavan el segundo y ven que hay enemistades y se quedan ahí y no llegan a la bendición, al pozo de paz, al pozo de amor, al pozo de esperanza. Y yo quiero decirte algo, iglesia, quizás te has quedado en el primero, en el segundo, pero es tiempo de cavar, es tiempo de confiar, es tiempo aún en tu corazón que quites toda piedra, toda tierra que te echaron y creas que en tu corazón hay agua para bendecir a los que tienes al lado. Voy a hacer un llamado, ¿verdad? Para aquellos que están en una tierra incómoda, ¿sí? O están viviendo una situación incómoda. Y quiero que hagamos algo que es difícil a veces hacer cuando nos sentimos mal. Leía la palabra y me gustaba mucho en Nehemías, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo amo la palabra de Dios, la amo. Y yo decía, mi gozo tiene que estar, mi fortaleza tiene que estar en Dios, porque de ahí es mi gozo. Pero cuando tu fortaleza está en otras cosas, tu gozo está en aquello que es tu fortaleza, ¿sí? Y cuando las cosas no salen como tú quieres, se te va el gozo, porque eso es tu fortaleza, eso creías que te iba a sacar adelante. Pero creo que es momento de que nuestra fortaleza sea el gozo del Señor, que nuestra fortaleza sea Dios, que agarremos palas, que agarremos no sé qué más, pico y cavemos, ¿sí? Así que para todos los que están viviendo una situación incómoda, quizás lo que ves no te está gustando, ¿sí? Pasen aquí al frente y si me ayuda la alabanza, por favor, se los voy a agradecer.